Muy bien, vamos a repasar hoy día el tema, ¿no?, de la nueva narrativa hispanoamericana. Bien, en el siglo XIX, casi en los últimos 20 años, ¿no? Rubén Darío fue el gran escritor hispanoamericano. Él, ¿no?, es el líder, el creador del modernismo. Y también, ¿no?, Rubén Darío ha escrito narrativa, ¿no?, cuentos. Y claro, ¿no?, fue mayormente poeta. Y entonces cuando cambia, ¿no?, el nuevo siglo, o sea, el siglo XX, en Francia, ¿no?, aparecen una serie de movimientos artísticos, literarios, que van a ser conocidos como la vanguardia. La vanguardia. Ahora, en el mundo, ¿qué había pasado, no? En el mundo, digamos, había avanzado muchísimo la tecnología. Los grandes inventos se habían puesto de moda, ¿no? Es decir, ¿no? La tecnología, los inventos cambian, ¿no?, la vida de la gente, o sea, de la sociedad, ¿no?, de la humanidad. ¿Y cuáles eran esos inventos? Por ejemplo, ¿no?, por primera vez circulaban por las calles autos, porque más antes no habían autos, ¿no? La gente se movilizaba en carretas jalado por caballos. Entonces, ¿no?, ahora aparecen autos, miles de autos aparecen. El hombre ha inventado, ¿no?, aviones, helicópteros, ¿no?, barcos gigantescos, ¿no? Ha habido barcos desde tiempos antiguos, ¿no? Pero ahora, en el siglo XX, se construyen barcos gigantescos. El más famoso es el Titanic, ¿no?, que se hundió luego en su primer viaje. También, ¿no?, han creado el tren. Han inventado la radio, el cine. Y lo más interesante, ¿no?, ahora las ciudades funcionan, digamos, ¿no?, iluminados por la luz eléctrica, porque más antes tampoco no había luz eléctrica, ¿no? Entonces ha cambiado, ¿no?, la humanidad debido a la tecnología. Entonces también los artistas dicen, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo podemos escribir una nueva literatura? Porque la literatura que conocemos ya viene desde hace 2000 años atrás, ¿no?, desde los griegos. Entonces en el siglo XX, ¿no?, ¿qué hacemos en el campo literario? Ahora, claro, ¿no?, el problema de la literatura es que se trabaja pues, con palabras, ¿no? Los cuentos, novelas, poemas, el teatro, todo se escribe con palabras. Entonces, ¿no?, ¿cómo se podrían hacer nuevas cosas, no con palabras? Entonces allí surge la idea, ¿no?, de hacer experimentos con palabras. Entonces, esa moda vanguardista de Europa, que empezó en Francia, se difunde por todo el mundo, ¿no? Y también va a llegar acá a Hispanoamérica, ¿no? Va a llegar a Hispanoamérica. Entonces los jóvenes escritores comienzan, ¿no?, a leer esos libros nuevos que escriben, ¿no?, los escritores europeos y también, ¿no?, que escriben los escritores norteamericanos. O sea, ¿quiénes son, pues, no, digamos, los líderes, ¿no?, de la vanguardia? Entonces, esa moda llega acá a Hispanoamérica
y entonces los jóvenes hispanoamericanos aprenden, conocen, ¿no? Todo lo que es la vanguardia, y entonces ellos también escriben sus propias obras. Sin embargo, no copian, ¿no? No es una simple copia, sino que ellos recrean, ¿no? De acuerdo a su realidad. Entonces, estamos hablando de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? La nueva narrativa hispanoamericana. Acá dice, ¿no? Es el resultado de la influencia vanguardista en el campo de la narrativa. Es lo que yo les estaba explicando, ¿no? Entonces, recordemos las etapas. Acá hay una línea de tiempo, ¿no? Primero emergente, luego consolidación y finalmente el apogeo o boom. Así que la etapa emergente de 1920 a 1930. Y luego lo va a reemplazar la etapa de la consolidación del 40 al 50 y el boom del 60 al 70. Entonces, ¿no? La primera etapa, la emergente, acá es, ¿no? Cuando comienzan a llegar las modas, ¿no? Vanguardistas de Europa y los Estados Unidos acá a Hispanoamérica. Ahora, acá en Hispanoamérica, a nivel de novelas y cuentos, se escribían, ¿no? Historias que hablan de cada país, o sea, ¿no? Las costumbres y creencias de cada país. Esa literatura va a ser conocido como el regionalismo. La novela más famosa del regionalismo es Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Ahí se cuenta la historia, ¿no? De los llaneros, o sea, de los hombres que viven en el campo venezolano. Es decir, ¿no? De los campesinos venezolanos. Eso estaba de moda, el regionalismo. Pero otros jóvenes, ¿no? Que ya conocen lo que es la vanguardia, escriben ya sus obras, ¿no? Utilizando algunas técnicas vanguardistas. Y uno de esos jóvenes, es el señor que aparece acá, obviamente acá ya no está joven, ¿no? Está acá ya bastante mayor. Él se llama Martín Adán y fue un poeta y narrador peruano. Entonces Martín Adán, jovencito, escribió esta novela llamada La Casa de Cartón, que cuenta, ¿no? La historia de colegiales, ¿no? Ambientado en un colegio de Barranco. Y claro, también ¿no? Todo lo que le pasa a estos colegiales, ¿no? Entonces la historia por sí misma, digamos, no es ¿no? algo así grandioso, ¿no? Es una historia simple de colegiales. Acá lo interesante de esta novela es, ¿no? La forma como está escrito. Entonces, ¿no? Martín Adán escribe esta novela con un lenguaje muy, digamos, elaborado, ¿no? Un lenguaje, diríamos, vanguardista. Entonces, eso fue, ¿no? La primera forma de la narrativa hispanoamericana, ¿no? Por un lado, los regionalistas, por otro lado, algunos jóvenes que ya están haciendo, ¿no? Algunos experimentos cuando escriben, y entonces aquí destaca Martín Adán. Después, la segunda etapa de consolidación del 40 al 50, bueno, acá sí aparece, ¿no? Diríamos ya la verdadera narrativa vanguardista. Porque estos escritores, que eran, cuando comienzan a publicar sus primeros libros, son jóvenes, ¿no? Ellos ya usan las técnicas narrativas, ¿no? Con, digamos, ¿no? Con mayor capacidad. Además, ¿no? El regionalismo ya, digamos, desaparece, ¿no? O en todo caso lo reemplazan, lo superan. Entonces aquí se mencionan a algunos escritores que aparecen acá. Eh, por ejemplo, acá al empezar está, ¿no? Borges,
Jorge Luis Borges, que fue argentino, ¿no? Un escritor argentino. Alejo Carpentier, ¿no? O Juan Rulfo. Entonces son, ¿no?, las primeras muestras de una narrativa ya que usa técnicas vanguardistas. Y el máximo desarrollo, ¿no?, de la vanguardia, digamos, narrativa, que acá se va a conocer con este nombre, ¿no?, de nueva narrativa hispanoamericana, va a llegar, pues, ¿no?, digamos, en el periodo del apogeo, el boom. Bueno, el boom entonces no fue un periodo del 60 al 70, donde aparecen, ¿no?, un grupo de jóvenes escritores hispanoamericanos, quienes, ¿no?, utilizan técnicas vanguardistas, pero no son simples imitadores de los europeos ni norteamericanos, sino que ellos los recrean, ¿no? A partir de la moda recrean a su estilo, y entonces, ¿no?, esto va a ser conocido como el boom. Ahora, claro, ¿no?, la palabra boom es una onomatopeya, o sea, es un sonido, pero no boom, ¿no? Está imitando, ¿no?, el sonido de un cañonazo, de una explosión, boom, que significa explosión, ¿no? Explosión. Entonces también se podría decir que este periodo se conoce como la explosión de grandes escritores, ¿no? Significa entonces la explosión, ¿no?, o sea, la aparición de obras literarias de altísima calidad. Y además, ¿no?, el boom también fue un éxito comercial, ¿no? Se comienzan a vender libros por miles. Por ejemplo, ¿no?, en Borges, que pertenece al periodo anterior, él cuenta, ¿no?, que cuando publicó por primera vez su libro que se llama Ficciones, él dice, ¿no?, que se sacó 500 ejemplares, ¿no? O sea, 500 libros de su cuento, ¿no?, llamado Ficciones. Y él dice, ¿no?, que sus 500 libros se vendió todo en 2 años. Entonces, obviamente, no es un éxito vender un libro, pues, en 2 años, o sea, 500 libros en 2 años. Entonces, no, si uno viviera solamente de vender libros, no te alcanzaría, ¿no? Porque vender 500 libros en 2 años no es negocio, ¿no? Eso le pasó a Borges. Sin embargo, acá en el boom es todo lo contrario, ¿no? Estos jóvenes, cuando publican sus libros, se venden por miles y rápidamente. No, dicen, nos vendían 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 libros, ¿no? En poco tiempo. Y entonces, obviamente, ¿no?, estos escritores podían vivir, ¿no?, de vender sus libros. Entonces también eso significa, ¿no?, el boom, ¿no? Éxito editorial, o sea, éxito comercial. Y entonces los críticos dicen que estos 4 señores que ustedes están viendo allí son los líderes del boom, o sea, los creadores del boom. También son conocidos como el núcleo del boom. Entonces, bueno, ahí están con sus nombres, ¿no? Está primero, acá a la izquierda, Mario Vargas Llosa, ¿no? Peruano, premio Nobel, ¿no? En 2010, ¿no? 2010. Y se menciona su novela llamado Conversación en la Catedral. Bueno, los críticos dicen, ¿no?, que la mejor obra que ha escrito Mario Vargas Llosa se llama Conversación en la Catedral. Luego está aquí Gabriel García Márquez, ¿no? Escritor colombiano, archiconocido también, y también recibe el premio Nobel, ¿no?, en 1982. Y justamente su novela más conocida y famosa, Cien años de soledad. Luego está Julio Cortázar, quien es argentino,
Y entonces también, ¿no? Él ha sido un gran novelista y cuentista, ¿no? Sus cuentos también son muy buenos, ¿no? Acá se menciona su novela más famosa llamada Rayuela. Y luego está Carlos Fuentes, quien fue mexicano, y acá se menciona su novela más conocida, La muerte de Artemio Cruz. Pero también los líderes, ¿no? ¿No? Y Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel 2010. Ahora, cuando, Cortázar y Fuentes también, ¿no? Cuando estaban vivos, fueron candidatos al Nobel. Así que tranquilamente los cuatro pudieron recibir el premio Nobel. El asunto es, ¿no? Que Cortázar se murió, digamos, antes, ¿no? De que podía ganar el premio Nobel. Carlos Fuentes también se murió, ¿no? Antes de que le podían haber entregado tal vez, ¿no? El premio Nobel, porque cada año eran candidatos. Bien, entonces está totalmente justificado, ¿no? Porque se les considera los cuatro escritores más importantes, ¿no? Del boom. Ahora, así como había una moda, ¿no? Una moda literaria en el mundo llamado la vanguardia, y que acá en Latinoamérica, o sea, en Hispanoamérica, se conoce, ¿no? Como la nueva narrativa a nivel novelas y cuentos. También, ¿no? En estos años en que aparece, ¿no? La nueva narrativa, a nivel político, económico, social, ¿no? También hay cambios, ¿no? Grandes cambios. Es el que está indicando el contexto. ¿Qué cambios no había, no? Bueno, acá hay se muestra, ¿no? Un esquema, ¿no? Un primer cambio es, ¿no? El desarrollo de las ciudades. Claro, en el siglo XIX, las ciudades hispanoamericanas, ¿no? Eran pequeñas. Por ejemplo, Lima era, ¿no? La capital, claro, era una ciudad, la ciudad más importante del Perú, pero era, digamos, una ciudad que tenía, ¿no? Menos de 1 millón de habitantes, menos. Y claro, Lima era pequeña, ¿no? Era básicamente lo que hoy día se conoce como el centro de Lima, y estaba rodeado de campo, ¿no? De chacras. Y claro, ¿no? Esa ciudad va a crecer, ¿no? Por la migración, pues, ¿no? O sea, mucha gente, ¿no? Que nacieron y viven en la sierra, en la selva, o en otros pequeños pueblos de la costa, ¿no? Se vienen a Lima, por ejemplo, ¿no? Principalmente vienen pues por cuestiones económicas, ¿no? Porque en sus pueblos no hay mucho desarrollo, no empleo, ¿no? Entonces vienen acá a la capital donde encuentran, ¿no? Más oportunidades. Entonces Lima comienza a crecer y claro, a modernizarse, ¿no? Porque se construyen pues avenidas, ¿no? Avenidas, girones, calles, ¿no? Tal como conocemos hoy en día, ¿no? Con pistas, ¿no? Porque más antes era de tierra, ¿no? Se comienzan a construir edificios, entonces, ¿no? Se va modernizando en la ciudad, ¿no? Y así pasa en todos los demás países. Entonces, obviamente, eso va a cambiar la vida de la gente, ¿no? Es la modernización de las ciudades. Ahora, a nivel político, también va a haber cambios, ¿no? Bueno, algunos cambios. Eh, en Hispanoamérica, a nivel político, económico, prevalecía, ¿no?
el capitalismo, que viene, ¿no? de Europa, de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, todos estos países eran, pues, no países capitalistas, ¿no? O sea, con esa forma, esa economía capitalista, ¿no? Se impone, ¿no? Donde se compra y vende y la gente vale porque produce, ¿no? Entonces la idea es que ganar plata, ¿no? El que más trabaja o el que más gana plata, ¿no? Sería el mejor, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, los países no progresan con el capitalismo. Ya la gente no consigue empleo. Entonces, en Europa, ¿no? Justamente al empezar el siglo XX, aparece pues una nueva idea, ¿no? Una nueva ideología, ¿no? Que es el marxismo, ¿no? Que es una ideología que propone, ¿no? Mejorar el mundo, ¿no? Cambiar la vida de la gente. Entonces, muchos jóvenes acá en Hispanoamérica que leen y conocen estas ideas, ¿no? Intentan hacer cambios en sus países, ¿no? Entonces, el caso más interesante fue pues en Cuba, ¿no? Allí Fidel Castro y el Che Guevara, que aparecen acá, sus imágenes, ellos no van a, digamos, realizar la revolución, ¿no? Se van a votar al capitalismo y van a implantar el socialismo. Claro, ¿no? La esperanza era pues que iba a cambiar todo, ¿no? Para el bienestar de la gente. Entonces, la revolución cubana se convierte en un modelo, un ejemplo para toda Hispanoamérica. Y entonces, en todos los países hispanoamericanos, ¿no? Muchos jóvenes también sueñan con hacer la revolución, hacer una revolución socialista. Acá en Perú también pasó, ¿no? Entonces, ante ese hecho, el capitalismo pues, no se queda de brazos cruzados, ¿no? Va a buscar defenderse. Y entonces el capitalismo usa a los militares, ¿no? Para que den golpes de Estado, ¿no? Entonces hay toda una moda, ¿no? En varios países hispanoamericanos, los militares, ¿no? Impulsados por los capitalistas, dan golpes de Estado, o sea, ¿no? Se convierten en presidentes y obviamente, ¿no? Persiguen, ¿no? Persiguen a los socialistas, ¿no? Los encarcelan, los persiguen, los matan, ¿no? Entonces ellos se convierten en presidentes. El caso más conocido es el de Pinochet, ¿no? En Chile, o el de Videla en Argentina. Bueno, acá en Perú también, ¿no? Velasco dio un golpe, ¿no? Aunque él intentó hacer una política medio socialista, ¿no? Entonces, en esos años también pues hay una dictadura, ¿no? Las dictaduras son siempre represivas, ¿no? O sea, los dictadores persiguen a todos aquellos que no piensan como ellos. Y no solo los persiguen, ¿no? Muchas veces los matan, ¿no? Entonces, obviamente, en estos países se vive en conflicto, ¿no? En conflicto. O sea, hay enfrentamientos, ¿no? Hay persecuciones, muertes, ¿no? Y obviamente no es una vida correcta ni feliz, ¿no? Entonces, eso era la forma como se vivía en Hispanoamérica en esos años que se menciona acá, ¿no? Durante el desarrollo de la nueva narrativa. Y obviamente, ¿no? Muchas de estas novelas también van a contar estas historias. Veamos la nueva narrativa hispanoamericana, sus características. Bueno, esto es interesante. Ya le dije, ¿no? Esta moda narrativa viene de Europa y de los Estados Unidos. Entonces, ¿no? Una primera característica de la nueva narrativa es, ¿no? El empleo de múltiples voces o varios puntos de vista. ¿Qué es esto?
las novelas y cuentos antiguos del siglo XIX solamente aparecía una voz que te contaba la historia. Esta voz se llama el narrador omnisciente. Y la palabra omnisciente significa también la voz de Dios. O sea, no es una voz que te cuenta todo lo que pasa, ¿no? Lo que ve y hasta esta voz hasta sabe lo que piensa, ¿no? Cada personaje. Y justamente por eso lo llaman la voz de Dios. Pero en esta nueva narrativa ya no se usa mucho, ¿no? El narrador omnisciente, sino que ahora para contar estas historias se usan varias voces. O sea, ¿no? Los diferentes personajes que interactúan en estas historias te cuentan, ¿no? Sus historias o nos cuentan la historia de otros, ¿no? Por ejemplo, en esta novela, múltiples voces. Es decir, ¿no? La historia que sucede en el Colegio Leoncio Prado te lo cuenta, ¿no? Por un lado, el poeta, en otro momento, el esclavo, en otro momento te lo cuenta el teniente Gamboa, ¿no? Y así, los diferentes cadetes u oficiales, ¿no? Te van contando lo que va sucediendo. Entonces eso viene a ser, ¿no? Multiplicidad de voces. Claro, esto sería parecido a lo que pasa en la vida real, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a suponer, ¿no? Estamos en una esquina esperando un carro y de pronto, ¿no? Hay un carro que se chocan, ¿no? Se chocan dos autos, hasta de repente se podría uno de ellos voltear, ¿no? Y entonces, varias personas hemos visto, ¿no? Ese accidente de tránsito, ¿no? Y entonces cuando viene un periodista a preguntar, ¿no? ¿Qué vieron, no? O sea, ¿qué pasó? Entonces, cada persona va a contar lo que vio, ¿no? Yo contaré pues lo que he visto, ¿no? Lo que vi, la otra persona vio, ¿no? Cómo lo vio. De repente yo he visto solamente una parte, ¿no? Yo justo vi solamente el choque, ¿no? Otra persona ha visto ya desde más antes, desde que venía un auto a velocidad. El asunto es, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco personas que hemos sido testigos del choque, le contamos al periodista, ¿no? O al policía lo que hemos visto. Entonces, eso se llamaría multiplicidad de voces, ¿no? O sea, diferentes personas cuentan lo que vieron. Entonces, eso es la técnica que usan estas novelas nuevas. En el mundo antiguo solamente te contaba una persona, ¿no? O sea, una voz, una voz. Otra técnica interesante de la nueva narrativa es, ¿no? El empleo del monólogo interior. Entonces podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué es, no? Bueno, primero, la persona que inventó el monólogo interior fue un escritor europeo, ya un escritor inglés llamado Jim Joyce. Bueno, él realmente era de Irlanda, ¿no? Irlanda es un país que pertenece a Gran Bretaña, o sea, es socio de Inglaterra, ¿no? Entonces Jim Joyce publicó una novela llamada El Ulises. Ahí aparece por primera vez, ¿no? Esta técnica llamado monólogo interior. ¿Para qué es, no? Bueno, monólogo siempre ha existido, ¿no? Desde tiempos antiguos. Por ejemplo, esta sesión de clases que yo estoy realizando es un monólogo, porque la única persona que habla soy yo. Es un monólogo. El monólogo es, ¿no? Cuando tú hablas solo, pero en voz alta, ¿no? Claro, no me están escuchando ustedes y solamente hablo yo, eso es un monólogo. Para la diferencia, ¿no? El monólogo interior es lo que tú recuerdas en tu mente, es lo que recuerdas mentalmente. Pues justamente por eso se llama interior, ¿no? Se está dentro de tu cabeza. Y eso también funciona en la vida real, ¿no?
Por ejemplo, tranquilamente ustedes están hablando, voy explicando, pero al mismo tiempo ustedes de repente, ¿no? En su mente están recordando otras cosas, ¿no? De repente tienen alguna preocupación, pues, ¿no? Entonces, están pensando, ¿no? Mentalmente, o sea, me están escuchando, pero mentalmente están pensando en otra cosa, ¿no? De repente, bueno, ¿no? Más tarde tengo que ir a almorzar, ¿no? Y bueno, ¿no? Y parece que no va a haber el almuerzo, ¿no? Porque se han ido a trabajar todos, entonces estoy preocupado, ¿no? Pero todo eso está solamente en mi mente. Entonces, eso se llama monólogo interior. Ahora, claro, nadie te escucha, ¿no? Solamente tú sabes. Y usualmente, ¿no? Cuando pensamos cosas en nuestra mente, lo mezclamos, ¿no? No es solamente una cosa, ¿no? Lo mezclamos. Claro, ¿no? Quiero estudiar y también estoy preocupado por mi almuerzo. Estoy mezclando dos cosas, ¿no? Y entonces en esta novela, La Cielo Perros, también aparecen muchos ejemplos de modelo interior. Y acá hay uno, ¿no? Entonces acá hay un cadete que se llama el poeta, quien no está recordando todas estas cosas en su mente. Y dice, ¿no? Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante la pies dorados y le digo soy de Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte, y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas, de mañana estoy jodido. Sí, señor. Entonces, ¿no? Este cadete, este joven, está, ¿no? Mencionando mentalmente una serie de preocupaciones, ¿no? Mezcla de preocupación, ¿no? Por el examen, por encontrarse con los amigos, ¿no? O por encontrarse con una chica. Entonces está mezclando, ¿no? Mentalmente sus preocupaciones. Entonces esto se llama monólogo interior. Otra característica interesante, ¿no? Es la narración objetiva. Claro, ¿no? La anterior era la narración omnisciente, ¿no? Que era entonces una voz de Dios que te contaba todo lo que se ve, incluso, ¿no? Este narrador omnisciente hasta sabe lo que piensa el personaje. Ahora, en la vida real, no sabemos lo que piensa la otra persona. Entonces, ¿no? Estos escritores, para que lo que ellos cuentan sea creíble, o sea, ¿no? Que se parezca a la vida real, usan una narración objetiva. ¿Qué significa, no? Contar únicamente lo que se puede ver. Entonces, ¿no? Si yo cuento lo que he visto, ¿no? Cómo se chocó un auto, tal como pasó, sería pues una narración objetiva. Ahora, no sé, ¿no? Cuál habría sido, pues, ¿no? La cuestión emocional, ¿no? De los choferes que chocaron, no sé por qué corrían, ¿no? Entonces, esta narración objetiva sería lo que hoy día hacen los camarógrafos, ¿no? Porque salen a la calle a buscar noticias y entonces, ¿no? Que filman lo que se ve, pues, ¿no? Lo que se ve, lo que está pasando. Entonces, interesante, ¿no? Acá se busca contar lo que se ve y no puedo contar, ¿no? Lo que pasa, lo que piensa la persona. Ahora, claro, si lo quiero hacer, tendría que usar, ¿no? El monólogo interior. Acá están, en este ejemplo, ¿no? Se cuenta lo que se ve. Después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se tendieron en la literatura a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. Después Bayano y otros se fueron a una timba organizada por los cocinados de la segunda. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron.
El patio del baño, la pista de desfile y el escampado estaban desiertos. O sea, no está describiendo, ¿no?, lo que pasó y lo que se ve. Eso se llama narración objetiva. Otra técnica muy interesante, ¿no?, de la nueva narrativa que aprenden, ¿no?, de los europeos y norteamericanos vanguardistas es esto que estamos viendo: ruptura del orden lógico y cronológico. ¿Ya? Ruptura del orden lógico y cronológico. A ver, en las novelas y cuentos antiguos del siglo XIX se usaba, ¿no?, lo que se llama la narración lineal, que tiene esta estructura, ¿no?, inicio, nudo y desenlace. O sea, la narración lineal usa el tiempo lineal. Bueno, no, ¿qué es eso, no? Bueno, es cuando se cuenta una historia desde un principio y transcurre, ¿no?, día tras día, ¿no? Semana a semana, mes a mes, año a año, transcurre, ¿no?, el tiempo, ¿no? Y claro, finalmente no tiene un término. Entonces las historias antiguas se contaban así, ¿no? Tenía un inicio, no te iban contando lo que pasaba día tras día hasta que había, pues, ¿no?, de repente, ¿no?, el conflicto, ¿no? El conflicto, algo, ¿no?, que pasaba, ¿no? Y claro, terminaba, pues, ¿no?, de repente en un crimen, ¿no? En un crimen. Eso era entonces el tiempo lineal. Nuestra vida, ¿no?, es un tiempo lineal, porque ¿cómo transcurre nuestra vida, no? Desde que nacimos, ¿no?, día a día, ¿no?, mes a mes, entonces hemos nacido, éramos bebé, éramos niño, ¿no?, adolescente, joven, ¿no?, adulto, ¿no?, viejo, anciano, y nos morimos. Entonces nuestra vida es lineal. Entonces, ¿no?, en estas novelas y cuentos de la nueva narrativa rompen los tiempos, se rompen los tiempos. O sea, juegan con los tiempos, claro. Es que es ficción, pues, ¿no? Como es ficción. Entonces, ¿no?, ¿qué es lo que pasa, no? De repente una historia que estamos en el presente, ¿no? Estamos en el presente, de repente no nos están contando alguien, ¿no? Puede ser, pues, un anciano, ¿no?, que nos está contando ¿no?, que está muy enfermo, ¿no? Que está muy enfermo, que se va a ir al hospital, ¿no? Y ahí hay flashback, o sea, se rompe el tiempo. Y entonces, ¿no?, de pronto el anciano que nos estaba contando, ¿no?, que estaba enfermo y que se iba a ir al hospital, ahora aparece convertido en un niño. Ese anciano ahora es un niño. Y de repente, ¿no?, el niño lo vemos ahí, ¿no?, nos va contando que está, ¿no?, ahí, que está en el campo, ¿no? Que está en el campo, ¿no? Vive de repente cuidando a la escuela, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros leyendo nos damos cuenta, ¿no?, que ese anciano, de pronto, ¿no?, es el niño. Entonces significa, pues, ¿no?, que ha retrocedido, ¿no?, al pasado. Del presente retrocede al pasado. Y de pronto, ¿no?, ese niño, flashback, y vemos aparece el anciano ya, digamos, en un velorio, ¿no? O sea, el anciano está muerto. El anciano se había muerto ya. Entonces, lo que ha pasado, ha saltado al futuro. Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, estas novelas rompen los tiempos. Entonces no se rompe el orden lógico y cronológico que era, pues, ¿no?, la narración lineal o el tiempo lineal. Ahora se mezclan los tiempos, ¿no? Y obviamente, ¿no?, es mucho más interesante leer historias de esa forma, ¿no? El cine usa esta técnica, ¿no?, de juegan con el tiempo, ¿no? Rompen el tiempo. Y entonces las películas que no ha visto juegan con esto, ¿no? Rompen el tiempo cada rato. Entonces, obviamente, ¿no?, es una historia mucho más interesante cuando juegan con los tiempos. Otra técnica interesante de la nueva narrativa
es esta, ¿no? Que dice participación activa del lector. Significa, ¿no? Que estos escritores escriben novelas y cuentos eh, muchas veces, ¿no? De una estructura compleja. Se quiere decir, ¿no? Que leer estas obras no son tan fáciles. Ya necesita de un lector atento, ¿no? De un lector, digamos, bastante dinámico. O sea, de alguien que esté concentrado, ¿no? Por ejemplo, Julio Cortázar, que publicó esta novela que están viendo acá, Rayuela, ¿no? Él no, en la primera página de esta novela, él dice, ¿no? Que para él existen dos tipos de lectores, el lector macho y el lector hembra. Dice que el lector macho es el lector activo, dinámico, o sea, no alguien que se concentra cuando lee, ¿no? En cambio, el lector hembra dice es aquel, ¿no? El lector pasivo. Diríamos que el que no le gusta leer mucho, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Él dice, para que lean esta historia de Rayuela, se necesita, ¿no? De lectores machos. Que leer esta novela es bien difícil. Entonces él dice, ¿no? Bueno, dice, ¿no? Si ustedes no son lectores machos, sino que son lectores hembra, o sea, no les gusta concentrarse mucho para leer, así que, ¿no? Para que entiendan esta historia, les dice, ¿no? Lean de esta forma. Pero acá se ve un poco borroso, ¿no? Entonces ahí lo que están abajo, esos son números, son los capítulos de esta novela. Entonces él está diciendo, ¿no? Empieza de tal capítulo, te vas a tal capítulo. O sea, significa que esta novela está escrito con, que rompe el tiempo a cada rato, ¿no? Y entonces Cortázar lo que está haciendo acá con los números lo está ordenando, digamos, en una narración lineal. Entonces, ¿no? En el boom o en la nueva narrativa se necesitan, ¿no? De lectores muy hábiles, de lectores, ¿no? Digamos, más dinámicos, ¿no? Otra técnica de esta nueva narrativa, el experimento lingüístico. Bueno, esto había explicado al principio, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, la vanguardia dice, pues, ¿no? Si la humanidad, o sea, ¿no? Los científicos, ¿no? Los genios, ¿no? Los inventores han creado máquinas increíbles, ¿no? Como autos, aviones, barcos, helicópteros, ¿no? De todo, ¿no? Han creado. Entonces, a nivel de la literatura, ¿qué podemos crear, no? Porque literatura, ¿qué es? Es pura palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puedo crear cosas nuevas con palabras? Claro, ¿no? Haciendo experimentos. O sea, ¿qué significa, no? Están diciéndote, inventa pues nuevas palabras. O sea, dicen, no, ¿por qué tienes que escribir historias solamente con las palabras que tú conoces o que tú has aprendido, ¿no? O que están en el diccionario. Están diciendo, no, inventa palabras nuevas. Así como han inventado un auto, también inventa una palabra nueva. O dice, ¿no? O en todo caso, a las palabras que ya existen, que están ahí en el diccionario, invéntale un nuevo significado. Eso es hacer experimento lingüístico. Y entonces observen cómo Julio Cortázar en Rayuela ha inventado muchas palabras. Miren, hay que leer acá lo que dice. ¿Ven? Apenas él le amalaba el noema. A ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba el amar las copoluz, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embolsonarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban. Entonces, no, a la primera lectura, pues yo no entiendo, porque acá hay muchas palabras que yo no entiendo qué significa. No, porque yo nunca he escuchado la palabra amalaba, noema, clemiso, hidromurias, ambonios, ¿no? Sustalos, incopelusas, grimado, nóvalo, espejunaban.
que supone que es un verbo, ¿no? Entonces, vean, casi la mitad de las palabras que están acá yo no los entiendo. Entonces, obviamente, ¿no? A mí me enseñaron en el colegio que yo debería, palabras que no entiendo, debería buscarlo pues en el diccionario. Y entonces acaba de haber un problema, ¿no? Si yo comienzo a buscar en el diccionario la palabra amalaba, obviamente no existe. No existe amalaba. Si busco nueva, tampoco. Entonces el diccionario tampoco no me ayuda. Entonces uno podría preguntarse entonces, ¿cómo voy a entender? ¿No? Porque no está en el diccionario. La respuesta es no. Esta forma de escribirse se logra entender si tú lees toda la novela. Ya, o sea, el contexto, ¿no? De la novela te hace entender lo que significan esas palabras. Justamente por eso, ¿no? Necesitaban lectores, ¿no? Activos. ¿No? Leyendo toda la novela completa vas a entender de qué está hablando, ¿no? El narrador o los narradores en esta novela. Así que interesante, ¿no? Se pueden crear palabras nuevas. Otra característica muy interesante es la incorporación de elementos irracionales. Dice, ¿no? Se inserta lo onírico, lo lúdico, lo fantástico, lo mítico. Claro, ¿no? El elemento irracional es aquel que nos enseñan, ¿no? De forma, digamos, académica, ¿no? O digamos, el sentido común, ¿no? Pero ustedes saben que en la vida diaria también, ¿no? Hay pues otras formas de ciencia, ¿no? De aprendizaje, de conocimiento, ¿no? Lo onírico, onírico significa sueño. Entonces, ¿no? En estas historias que se cuentan, no solo se cuentan, digamos, historias, ¿no? De la vida real, ¿no? Sino puedes incorporar, ¿no? Historias que transcurren en el sueño. O sea, lo onírico es el sueño. Ahora, claro, ¿cómo es el sueño? El sueño es una mezcla, ¿no? De hechos de la realidad que se mezclan con hechos fantásticos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, podría estar tranquilamente en mi sueño, no estoy de repente en una fiesta, estoy bailando feliz, ¿no? Estás bailando feliz en la fiesta, ¿no? Y de pronto aparece, ¿no? O digamos un monstruo, ¿no? Podría ser un perro, ¿no? Aparece un perro gigante, ¿no? Y comienza a atacar a toda la gente que está bailando, ¿no? Y tú en tu sueño ves cómo, ¿no? El perro se come a algunas personas, ¿no? Y luego te quiere comer a ti. ¿Sabes cómo correr? Y cuando está a punto de cortar el perro, felizmente despiertas, ¿no? Y claro, uno se despierta asustado, ¿no? Hasta a veces uno ha sudado, ¿no? Y entonces cuando despiertas te alegras, ¿no? Dice, no, felizmente no era cierto, ¿no? No era cierto, no es un sueño. Entonces, claro, eso que tú soñaste, ¿no? De cómo un perro gigante se comía a la gente, ¿no? En plena fiesta y te perseguía, lo podrías contar en una novela, ¿no? En un cuento, lo onírico. Lúdico significa jugar. Pero también es interesante, ¿no? En estas novelas, en estos cuentos, eh, muchas veces, ¿no? Hacen juegos. Claro, esto que de Rayuela, de Cortázar, también es una novela lúdica, ¿no? Porque está jugando, ¿no? Porque rompe el tiempo, ¿no? Rompe el tiempo, y luego te dice, bueno, no, si tú no eres un gran lector, entonces lee así, pues, ¿no? De este capítulo, sáltate a este capítulo, ¿no? O sea, está jugándose o no. Incluso, ¿no? Esto que está en la carátula es un juego, ¿no? Bueno, en mi tiempo se jugaba eso, no sé si ahora se juega, ¿no? Ese se llamaba Mundo, ¿no? Mundo. Y ahí en la pista, ¿no? Se hacían trazos con tizas y se jugaba saltando, ¿no? Saltando con una piedrita, ¿no? Entonces, también la carátula ya también es juguetona, ¿no? Y está aludiendo a este juego, ¿no? O sea, en el fondo está diciendo que esta novela también es una novela lúdica, o sea, ¿no? Que juega con el lector.
Lo fantástico ya es más evidente, ¿no? Es contar historias, pues, ¿no? Digamos que no son posibles en la realidad, ¿no? Claro, ¿no? Yo podría contar, por ejemplo, ¿no? Que en un pueblo, ¿no? Además de la gente normal, común y corriente, ¿no? Que viven allí, también podría yo decir, pues, ¿no? Que en ese pueblo también vivía una cabeza, ¿no? Y que toda la gente del pueblo lo conocía, ¿no? Lo aceptaba, ¿no? Era solamente una cabeza, ¿no? Que hablaba, ¿no? O sea, era uno sin cuerpo, pues, ¿no? Solamente la cabeza. Y que la cabeza participaba en todo, ¿no? Cuando había fiesta también la cabeza estaba ahí, ¿no? Bailando con todo lo demás, ¿no? Entonces, obviamente, eso es un elemento fantástico, porque en la vida real podría existir solamente una cabeza allí. ¿Te imaginas, no? Tendrías un pariente que es solamente la cabeza, pero en la narración, pues puede funcionar, ¿no? Porque es ficción. Claro, incluso en las películas funciona, ¿no? Claro, no olvidarse, ¿no? El cine es hermana, ¿no? El cine es hermano de la narrativa, pues. Lo mítico ya son historias míticas, ¿no? Los mitos, ¿no? Que existen en cada pueblo, ¿no? Entonces, en estas novelas también incorporan mitos, ¿no? Pueden ser mitos peruanos, cubanos, ¿no? Colombianos, ¿no? Que son historias antiguas, ¿no? Que muchas veces nos han contado de repente nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? O que hemos leído, ¿no? Claro, ¿no? Yo, por ejemplo, podría yo contar en una novela que está ambientado, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Estamos en 2024. Entonces podría yo contar, ¿no? De pronto cómo Manco Cápac, ¿no? Llegó, ¿no? Manco Cápac y Mama Ocllo vinieron acá, llegaron a mi pueblo. Claro, ¿no? Los fundadores del Imperio Incaico llegaron acá, al 2024. Bueno, es un elemento mítico, ¿no? Que funciona en la narrativa, ¿no? En la novela, en los cuentos, porque son, pues, ¿no? Obras de ficción. Es igual en el cine, ¿no? Claro, yo podría filmar una película donde podría aparecer el personaje, ¿no? De Manco Cápac, no sé, pues, ¿no? Convertido en presidente de Perú actual. Entonces, vean, esas novelas son interesantes, ¿no? Y son mucho más atractivos para leer. Otra característica dice, ¿no? La transculturación narrativa, que tiene que ver un poco con lo anterior, ¿no? Significa, ¿no? Que se están, a ver, acá hay una pregunta, ¿no? De Vilma, y dice, ¿los mitos también pueden ser fantásticos? Sí, claro, ¿no? Los mitos están relacionados con lo fantástico, ¿no? Por ejemplo, la mitología griega, ¿no? Que los dioses que existen, ¿no? Zeus, ¿no? Zeus, los dioses, los personajes, son fantásticos, ¿no? Eh, o por ejemplo, ¿no? Existían, ¿no? Los personajes como el centauro, ¿no? El centauro es un personaje mítico, ¿no? De la literatura griega, que son criaturas, ¿no? Mitad hombre, mitad caballo, ¿no? Y que interactúan con los humanos, ¿no? Con los humanos, con los dioses, ¿no? Incluso creo que los centauros eran especies de semidioses, ¿no? Porque eran hijos de un dios. Pero obviamente, ¿no? El centauro, pues, no es un personaje fantástico, ¿no? O las sirenas, por ejemplo, ¿no? Que se habla en la Odisea, que son personajes míticos, ¿no? Las sirenas. Y claro, cómo eran las sirenas que encantaban, ¿no? A los navegantes. Eran aves, ¿no? Aves con rostro de mujer. No olvidar, sino que las sirenas griegas eran aves, cuerpo de ave con cara de mujer. Y aparentemente no tenían también o sea, mostraban su pecho, ¿no? Entonces era pues una figura así curiosa, ¿no? O sea, era, tenía diríamos el busto, ¿no? El busto femenino, o sea, la cara de mujer, todo, pero con cuerpo de ave, ¿no?
No, o sea, cuando tú dices no, que pueden ser, sí pueden ser fantásticos, pero no siempre, pues, ¿no? Porque hay mitos donde hablan que, por ejemplo, solamente pueden ser puro humanos, ¿no? Normal, ¿no? Normal. Eh, por ejemplo, un mito andino que podría ser, ¿no? De repente, dicen que a tal pueblo, ¿no? Llegó un hombre, ¿no? Un hombre blanco, dice, ¿no? Y luego este hombre blanco tenía poderes, ¿no? Entonces también es una historia mítica, pero no, pero sí, sí, el mito tiene de alguna forma algo, tiene un toque de lo fantástico. Ya siempre hay algo. Es que justamente, ¿no? Las historias antiguas tienen su encanto porque tiene algo, ¿no? Algo de fantástico, pues, que hace atrayente, ¿no? Bien. Entonces lo que hacen los Profesor, nuevos narradores, sí te escucho. ah, buenos días. Yo quería las 5 y las 6 de esta semana. Ahí, ahorita vamos a ver. Voy a terminar con esto de la explicación de... Entonces, en la transculturación narrativa hay esta mezcla, ¿no? Se mezclan mitos, costumbres, creencias, ¿no? Entonces, mezclar, ¿no? Costumbres antiguas con las modernas sería una transculturación. Eso está, pues, ¿no? Por ejemplo, en Cien años de soledad. Otra característica de la nueva narrativa es que estos escritores conocen la moda, ¿no? La moda, lo que está pasando en el mundo, pues, ¿no? Entonces, en Europa vivían grandes escritores vanguardistas, ¿no? Que habían publicado novelas y cuentos con técnicas, ¿no? O con temas novedosos, ¿no? Ahí está, pues, Franz Kafka, ¿no? La Metamorfosis fue una novela que impactó. O Jim Joyce, ¿no? Que publicó el Ulises, ¿no? Y es el creador del monólogo interior. En los Estados Unidos vivían dos grandes escritores, obviamente había más, ¿no? Pero ellos, digamos, son los más famosos. William Faulkner, ¿no? Que escribe novelas con técnicas, ¿no? Técnicas cinematográficas. O Ernesto Hemingway, ¿no? Que su gran novela es el Viejo y el Mar. Entonces, estos jóvenes hispanoamericanos conocen, ¿no? Las obras de estos señores, ¿no? Diríamos que son los maestros. Y por último, el realismo mágico real maravilloso, ¿no? Bueno, en primer lugar, la expresión real maravilloso lo inventó Alejo Carpentier, ¿no? Un gran escritor cubano, y el realismo mágico lo creó García Márquez. Para los críticos dicen que es la misma cosa, ¿no? O sea, para el examen de San Marcos es lo mismo. Entonces, ¿no? ¿En qué consiste el realismo mágico y real maravilloso? Cuando se incorporan a las novelas y cuentos, ¿no? Las costumbres y creencias de cada pueblo hispanoamericano. Por ejemplo, ¿no? En las novelas de Carpentier, él incorpora, ¿no? Las creencias digamos, de los personajes negros, ¿no? De Haití o de Cuba, ¿no? Quienes son descendientes de africanos, entonces conservan, ¿no? Sus costumbres africanas, ¿no? De sus abuelos, ¿no? Tatarabuelos, ¿no? Entonces, ¿no? Adoran a sus dioses, ¿no? A sus dioses africanos, tienen sus creencias, ¿no? De los aparecidos, ¿no? O de la gente que puede transformarse en, en un animal, ¿no? O el realismo mágico pues está presente totalmente en Cien de Soledad, ¿no? Acá hay un fragmento, ¿no? De Cien años de soledad. Dice, poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que tuvieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que la calle se amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Entonces, esto es un realismo mágico, ¿no? Porque en lugar de que caigan gotas de agua del cielo, en este caso caen flores amarillas.
¿no? Elementos del realismo mágico o realismo maravilloso. Muy bien, entonces vamos a la parte de preguntas. Ya voy a sacar mi PPT. Bueno, ahí se puede ver el boletín, ¿no es cierto? ¿Se ve el boletín? Sí, ¿no? Sí, profe, sí. Entonces me están preguntando, ¿qué pregunta es la que querías que no está muy claro? La 5 y la 6. Bien. Bueno, acá está la clave la marcan la D, ¿no? Entonces la idea sería, ¿por qué no te convence la D? Bueno, Sí, en la pregunta de yo San marqué Marcos, la E, profe. la E, a Marqué la ver, E. por qué no es? A ver. Bueno, esas preguntas en San Marcos que son más objetivas, ¿no? Porque te ponen el fragmento, entonces la pregunta gira en torno al fragmento, ¿no? Claro, obviamente te va a ayudar a saber todo lo que es sobre la narrativa de Borges, ¿no? Dice, muy diversa, pero retrospectiva también, es la comedia heroica escrita por Herbert Quinn, ¿no? O Quine, en 2 actos, ¿no? The Secret Mirror. La fama divulgó que The Secret Mirror era una comedia freudiana. Una interpretación propicia y falaz determinó su éxito. Desgraciadamente, ya que Quine, ¿no? Quine había cumplido los 40 años, estaba aclimatado en el fracaso y no se resignaba con dulzura a un cambio de régimen. Resolvió desquitarse. A fines de 1939 publicó Statements, ¿no? Acaso el más original de sus libros, sin duda, el menos alabado y el más secreto. Entonces acá en el fragmento nos están hablando de un escritor, ¿no? Herbert Quine, que ha publicado una primera obra que es aparentemente teatro, ¿no? Claro, es teatro, ¿no? Porque es una comedia, y que luego publicó otro libro, ¿no? Eso es lo que nos cuentan, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Bien, así que es lo que no... Hablan de un escritor que ha publicado 2 libros. Muy bien. Ahora, la pregunta dice, luego de leer el fragmento citado perteneciente al cuento Examen de la obra de Herbert Quinn de Jorge Luis Borges, se puede afirmar que su narrativa se caracteriza por... dice, ¿no? Trazar personajes que se definen por sus propias acciones. Bueno, acá realmente lo que hace Herbert Cohen, bueno, es ligero, ¿no? No es tan esencial, ¿no? La esencia es que este señor publicó 2 libros. Sería diferente, ¿no? Si nos cuentan de repente, pues, que Herbert Cohen se pelea con alguien, algo así, ¿no? O cómo escribe, ¿no? La A no puede ser. Dice, no, se puede afirmar que su narrativa se caracteriza por proponer un enigma filosófico que debe ser resuelto pronto. Bueno, acá no hay ningún enigma, ¿no? Enigma es un misterio, ¿no es cierto? Acá simplemente dicen, no, un escritor publicó 2 libros. C, recurrir a la evocación de algunas experiencias personales. Bueno, ¿cómo? ¿Borges estaría recordando una experiencia personal? Bueno, no creo, ¿no? Además, acá diría, no, bueno, no, yo conocí a Herbert Quinn, algo así, ¿no? Entonces, la clave es la D, ¿no? Incorporar referencias bibliográficas dentro de su narración. Ya, tú habías marcado la E. Ofrecer historias creadas sobre la base de lecturas literarias. ¿No? Ofrecer historias creadas sobre la base de lecturas literarias. Bueno, Profe, se yo marqué parecen, eso ¿no? porque las características, sí, en Sí, las sí, características de sí. Borges decía que Borges construye sus obras a partir de otras Sí, obras sí. también. Ujú, ujú. Ya, ofrecer historias creadas sobre la base de lecturas literarias.
Bueno, lo que él hace es cuentos, porque ficción es puro cuentos, además Borges escribió solamente cuentos. Él incorpora, ¿no? A personajes, o sea, escritores, que mayormente no existen. Ahora, yo personalmente no sé si existe un Herbert Quine, un escritor, ¿no? Posiblemente no existe, no sé, él los inventa. Entonces, ahora dice, ¿no? Ofrecer historias creadas sobre la base de lecturas literarias. Entonces, ¿cómo habría que descartar acá, no? Bueno, la D dice, ¿no? Incorpora referencias bibliográficas dentro de su narración, eso es cierto, ¿no? Él constantemente en sus cuentos menciona, ¿no? A una serie de escritores que han existido o los inventa. Entonces, eso está pasando acá, ¿no? Hay un escritor, Herbert, que ha publicado un libro que no fue tan bien recibido, ¿no? Entonces, como una forma de venganza, publica una segunda obra, ¿no? Que además tampoco no creo que no lo reconocen mucho. Entonces, cuando la E dice, ¿no? Ofrecer historias, puede definir que son las libros le dice por ofrecer historias creadas sobre la base de lecturas literarias, significaría, ¿no? Que Borges está recreando alguna historia, ¿no? Historia ya antes publicada. Entonces aquí no sucede eso, ¿no? Por ejemplo, hay escritores que reescriben, ¿no? La historia de la Caperucita Roja, por ejemplo, ¿no? O Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? Lo reescriben, pero de otra forma. O por ejemplo, yo he leído cuentos, ¿no? De la Caperucita Roja, donde la malvada es Caperucita Roja, ¿no? Ella persigue al lobo, ¿no? Lo maltrata. Entonces, ese cuento sería, ¿no? Una historia creada, ¿no? Sobre la base de lecturas literarias. Más o menos por ahí va la diferencia. Ya Borges básicamente, digamos, no incorpora. Ahora, esa forma, esa técnica lo convierte pues, en una especie de un erudito, ¿no? O sea, la sensación de que es alguien que ha leído tanto, ¿no? Él, por ejemplo, ¿no? También tiene, en otro cuento habla del Quijote, ¿no? Del Quijote. Obviamente no recrea la historia del Quijote, sino que él habla, ¿no? De esta idea de que el autor del Quijote no es, pues, no sería Cervantes, ¿no? Sino sería un árabe, ¿no? Y claro, finalmente es pura ficción. Ya, por eso sería la diferencia. Por eso la clave la D. ¿Y cuál era la otra? Estaba en duda. Creo que me dijiste la D, la 6. Sí, profe, está bien. La 6 hay problema también. ¿Tú qué has Sí. marcado acá? En la 6 yo estaba entre la B y la E. Creo que la respuesta es la B. Sí, sí, la B dice. La C y la D. A ver, No, la B o la E. ¿Por qué no podría decir la E, digo? ya a ver. Bueno, dice, ¿no? El fragmento dice, ¿no? Una embestida y el negro reculó. Perdió pie. Amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fiero no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud sin mirar para atrás. Entonces acá se está hablando de una pelea, ¿no? Una pelea. Ya se han peleado un personaje que es conocido como el negro y el otro personaje es Fierro, ¿no? ¿Qué se alusión a Martín Fierro? Entonces ha habido una pelea según el fragmento, ¿no? El que queda moribundo es el negro, ¿no? Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa, está agonizando, ¿no? En cambio, Fierro gana, ¿no? Porque acá dice, limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a la casa con lentitud similar. O sea, Fierro ganó la pelea y se retira, ¿no? Se va.
Eso es lo que dice el fragmento. En el fragmento citado del cuento El fin, relato perteneciente al libro Ficciones de Borges, ¿qué tema de su cuentística se ha desarrollado? A. El caos, es decir, ¿no? La dispersión del orden establecido debido a la muerte. Bueno, acá en el fragmento no hay caos, ¿no? Simplemente dicen que se pelearon dos tipos, el negro y Fierro, ¿no? Y finalmente uno perdió y el otro ganó. Entonces, caos no hay, ¿no? La referencia al cuchillo, instrumento considerado símbolo de violencia. Eso sí, ¿no? Eso sí. Porque el facón sería el cuchillo, ¿no? El cuchillo. Limpió, ¿no? El cuchillo, el facón ensangrentado en el pasto y volvió a la casa. Claro, ha sido una pelea con arma, ¿no? Con arma blanca, diríamos, ¿no? Así lo llaman, ¿no? Porque ha habido una puñalada, obviamente la puñalada se hace con cuchillo, ¿no? Y parece que el otro tenía un hacha, ¿no? Bueno, es una pelea, ¿no? Con arma blanca. Entonces, eso es la B. Ahora, la C dice, ¿no? La presencia del doble. Bueno, acá no hay, ¿no? Eso es cuando Borges, en muchos cuentos, hay un personaje también que se llama Borges, ¿no? Y obviamente, ¿no? El escritor se llama Borges y también el personaje Borges, pero obviamente, ¿no? Son diferentes, ¿no? Ese es el juego del doble. La D, ¿no? El azar como un factor determinante para la consumación de lo funesto. Bueno, en una pelea entre dos, ¿no? Uno con hacha y el otro con cuchillo, y finalmente uno mata al otro, ahí no hay pues azar. El azar, ¿no? O sea, la casualidad no hay, ¿no? El azar sería, bueno, de repente si tú estás caminando, ¿no? Y te cae una bala perdida, ¿no? O de repente, ¿no? El negro lanzaba el hacha, ¿no? Para matar al otro y le cae pues a uno que estaba mirando, ¿no? El azar no hay. La E dice, ¿no? El tiempo que fluye se inmoviliza durante una cruenta pelea callejera. El tiempo que fluye o se inmoviliza. Bueno, obviamente, ¿no? El tiempo fluye, ¿no? En una pelea, ¿no? Empiezas, se pelean, finalmente uno mata al otro y luego se retira, ¿no? Pero acá dice, ¿no? O se inmoviliza. Bueno, acá no hay, ¿no? Esa imagen de inmovilidad. Entonces, la clave está claramente, ¿no? Es la B. Profesor, ¿por qué no era la E? Yo también estaba ¿Cuál? en entre B y la E. Claro, tú dices, ¿por Entre qué la no, B y la E. ¿por ¿Por qué qué no no es la la E? E? ¿Por qué no es la E? Sí, el Porque, tiempo que fluye se moviliza. porque no hay, pues, que se inmovilice, ¿no? O sea, está indicando acá, ¿no? El tiempo que fluye o se inmoviliza. Entonces, que hay una escena, ¿no? Donde, digamos, se pelean y de repente Martín Fierro, ¿no? Se queda de repente, inmovilizado, así como meditando, ¿no? O sea, que por qué lo maté, algo así, ¿no? Eso no hay, pues, ¿no? Simplemente acá fluye nada más. Una embestida y el negro reculó. O sea, ¿no? Como que ya no quiere pelear o se asusta, ¿no? Perdió pie, o sea, no se tambalea, va a caerse. Amagó un hachazo a la cara, de todas formas, pero no el cuchillo, ¿no? Que penetró en el vientre. Se le clavó el cuchillo en el vientre. Después vino otra que el pulpero no comenzó a precisar. Y Fiero no se levantó. Claro, él también estaba, ¿no? Inmóvil negro parecía vigilar su agonía laboriosa, ¿no? Agonizando. Entonces el otro, Fiero, con ¿no? el cuchillo entrado en el pasto y volvió a la casa. Y esa,
Bueno, o sea, sea correcta la explicación de la onda altiperuana se mantiene entre los... Bueno, eso estaba fácil, ¿no? Del 40 al 50. Del 40 al 50. Y las zonas desarrolladas, dice, en este periodo se caracterizan porque, claro, hemos dicho que la consolidación ya se están usando, ¿no? Las nuevas técnicas vanguardistas. Y por eso la clave correcta es la C, como se indica acá. En la 2 coloca verdadero o falso, ¿no? Marque la verdad, o sea, verdadero o falso, los siguientes enunciados relacionados con el contexto, ¿no? Social. Las ciudades rurales se transforman paulatinamente en sociedades urbanas. Bueno, cierto, ¿no? En las urbes que eran pequeñas, que estaban rodeadas de campo, ¿no? De chacras, van creciendo, ¿no? Y claro, ¿no? También los diferentes pueblitos también comienzan a crecer, ¿no? Pero sería verdadero. La 2, el proceso de modernización de los países se consolida sin el aporte capitalista. Bueno, eso es falso, ¿no? Ya le dije que el capitalismo había ingresado acá a Hispanoamérica ya en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, obviamente, ¿no? La modernidad llega, pues, ¿no? Con el capitalismo, ¿no? Aparecen, las ciudades crecen, ¿no? Se comienzan a construir edificios, aparecen autos, ¿no? Barcos, trenes, aviones, ¿no? El cine, todo eso, ¿no? Es creación de los capitalistas. La 3, ¿no? Durante la década del 70 se van a instalar dictaduras represivas en el continente. Eso es verdadero, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que ante la revolución exitosa en Cuba, ¿no? Una revolución socialista, y en diferentes países también, ¿no? Aparecen movimientos socialistas, el capitalismo va a defenderse, pues, ¿no? Entonces, los militares siempre trabajan para, mayormente, ¿no? La mayoría de los militares trabajan al servicio del capitalismo. Entonces dan golpes de Estado, ¿no? El más famoso fue el de Pinochet, ¿no? Entonces, eso es verdadero. 4, la búsqueda de modelos alternativos al socialismo propició la revolución cubana. Falso, ¿no? La revolución cubana se da justamente, ¿no? Contra el modelo capitalista, ¿no? A ver, es interesante esta pregunta del el 3. Dice, ¿qué características de la nueva narrativa hispanoamericana se aprecia en el siguiente fragmento de la novela Rayuela de Julio Cortázar? Dice, ¿no? Y es como si no estuviera en París. Y sin embargo, estúpidamente atento a lo que me pasa, me molesto que esta pobre vieja empiece a tirarse el lance de la tristeza, el manotón de aguado después de la pavada y el ser absoluto del concierto. Soy peor que un trapo de cocina, peor que los algodones sucios. Yo en realidad no tengo que ver nada conmigo mismo. Entonces, leyendo este fragmento, si lo analizamos, ¿no? Es alguien que está hablando consigo mismo, ¿sí o no? Porque acá dice, no, yo en realidad no tengo que ver nada conmigo mismo. O sea, está hablando consigo mismo.
y está recordando, ¿no? Cosas, ¿no? O sea, menciona que no dice, no, estoy en París, ¿no? O parece que estoy en París, y menciona a una vieja, a una pobre vieja, ¿no? Que tiene problemas, y claro, ¿no? Finalmente también está, él mismo también se califica, ¿no? Dice, soy peor que un trapo de cocina. Él mismo se está autocalificando, ¿no? De forma negativa. Entonces, esto es, ¿no? Un monólogo interior, ¿no? Ah, no, uso la técnica de monólogo interior, claro, es un monólogo interior. ¿Cómo te das cuenta? Porque está hablando consigo mismo. Ahora, ¿por qué no puede ser la B? Porque acá dice, ¿no? Alternancia de diversos puntos de vista. Bueno, acá no hay, para que sean diversos puntos de vista, tienen que ser varios narradores. Y acá solamente hay uno. Por eso no es la B. La C, ruptura de la cronología en la narración. O sea, acá se rompe el tiempo. Bueno, simplemente está hablando consigo mismo, ¿no? Lo que le pasa. La D, hay un narrador omnisciente, pues para nada, ¿no? Está hablando el mismo, ¿no? O sea, que hay un narrador, diríamos, protagonista. E, preponderancia de la nación objetiva, ¿no? Bueno, sucede en su mente, ¿no es cierto? Pasa en su mente. No puede ser la N. No puede ser. Por eso la clave correcta, como está indicado ahí, es la A, ¿no? La A. Acá dice, ¿no? En la pregunta 4, marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado, relacionado con la característica de una narrativa hispanoamericana. La transculturación narrativa consiste en difundir las tradiciones culturales de Hispanoamérica recurriendo a, mientras que el ritmo mágico busca, bien, bueno, dice, ¿no? Tradiciones culturales de Hispanoamérica. Las tradiciones culturales son pues las costumbres, ¿no? Las costumbres de la gente, ¿no? De los pueblos. Entonces, la A no puede ser, ¿no? Porque la costumbre de la gente no puede ser algo irracional. Más bien es una cosa racional, ¿no? Claro, son costumbres que de repente uno no comparte, pero la gente lo vive, ¿no? Para ellos eso es cierto. Y el realismo mágico no busca sucesos de historia latinoamericana, no, pues no. El realismo mágico lo que busca es exagerar, ¿no? La B, la actitud cosmopolita del autor, ¿no? La actitud cosmopolita del autor, para nada, pues no, o sea, tradición cultural, ¿cómo va a ser cosmopolita? Cosmopolita es lo moderno. Lo mítico, lo mágico, lo onírico, bueno, en las tradiciones culturales podría ser, ¿no? Pero dice, el ritmo mágico difunde las prácticas y costumbres ancestrales. No tiene nada que ver, ¿no? Aporte de Cortázar y Rulfo, para nada, ¿no? Bueno, en Rulfo sí está, ¿no? Cortázar era más bien un escritor argentino, ¿no? Diríamos cosmopolita. La clave correcta es la E, ¿no? La E. A ver, un minutito, voy a tomar un poco de agua.
Bueno, entonces, vamos con otra pregunta más, a ver. Bueno, sí, ya se explicó, ¿no? El chico que nos preguntó tenía sus dudas. A ver, acá esta pregunta, vamos a explicar, ¿no? Que la clave sale la... Dice, ¿no? Marque la opción que contiene el enunciado correcto sobre el libro Ficciones de Jorge Luis Borges. Bueno, no olvidarse, ¿no? Que según los estudios, los estudiosos y la crítica, el libro más perfecto que ha escrito Borges se llama Ficciones. Ya tiene un título bastante evidente, ¿no? Ficción, no invención, no creación. Y es un libro de cuentos, ¿no? Es un libro de cuentos. Además, no olvidarse que Borges solamente escribió cuentos, en narrativa solamente cuentos. Ya, él nunca escribió novelas, solamente cuentos. Entonces acá la pregunta dice, ¿no? La obra que fue publicada en el año 1944 agrupa 3 volúmenes de cuentos. Bueno, esto es falso, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Ficciones se publicó la primera vez en 1944, pero agrupa solamente dos, ¿no? 2 volúmenes de cuentos. Como dice acá, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan y artificios. 2. Sus relatos se caracterizan por seguir una tendencia hacia lo fantástico. Eso es verdadero, ¿no? Verdadero. En la 3, en ficciones, en la primera sección del texto aparece el cuento El Sur. Bueno, esto también es falso, ¿no? Porque el sur aparece en la segunda parte. En la 4, los cuentos impactan al lector por la asombrosa ilusión que expresa el autor. Eso es verdadero. Cuando uno lee a Borges, ¿no? Uno de los problemas para leer los cuentos de Borges es que él escribe pues con un lenguaje erudito. Entonces no es tan... un hachazo a la que penetró en el vientre. Entonces está escrito, ¿no? Así en erudito, ¿no? Porque no dice de frente, ¿no? Que el negro se enfrentaba, ¿no? Armado con un hacha y entonces no, el otro le clavó el puñal, ¿no? Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. O sea, no, se entiende que Fierro es el contrincante, ¿no? Él también parece que se había caído en la pelea, ¿no? O sea, uno de ellos lo acuchilla, pero no en el forcejeo seguro también cayó, ¿no? El otro. Y luego dice, bueno, inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Esta frase es interesante, ¿no? Es una oración realmente, ¿no? Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Se está escrito en lenguaje bonito, ¿no? No dice, ¿no? Que el negro se quejaba, ¿no? De dolor, ¿no? Sino lo pone así, ¿no? Parecía vigilar su agonía laboriosa. O sea, el negro está agonizando, ¿no? Pero vean cómo lo dice. Parecía vigilar su agonía laboriosa.
Y vean lo que dice, ¿no? Del otro, ¿no? El otro, el que ganó la pelea, Fierro. Limpió el facón. O sea, el facón es el cuchillo. O sea, está dicho con otro término, ¿no? Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Entonces, de la forma como escribe, ¿no? Borges. A ver, esta última pregunta, a ver, vean qué tal lenguaje, ¿no? Las ruinas del santuario del dios del juego fueron destruidas por el juego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía con su vejez. Caminó contra los jirones de fuego. Estos se mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Esta es la escena donde se cuenta, ¿no? Que el narrador de este cuento, Las ruinas circulares, que es aparentemente un monje o un mago, dice, ¿no? Un mago, quien, ¿no? En sueños crea a una persona, o sea, un hijo, y al final él mismo se da cuenta, ¿no? De que él tampoco no es real, ¿no? Él también es el sueño de otro hombre. O sea, es un cuento totalmente fantástico, ¿no? De acuerdo con el epílogo de Las ruinas circulares, relata que forma parte del libro ficción de Borges, se puede afirmar que el relato de carácter detectivesco es sometido a un exhaustivo análisis. Bueno, acá no hay nada de detective, ¿no? O sea, que un detective persigue a un asesino, a un delincuente, ¿no? No hay. Es lo que le está pasando a un tipo, ¿no? A un mago. El narrador pretende mostrar al lector diferentes juegos de advertencias. Tampoco, ¿no? Es lo que le pasa a él, ¿no? Al personaje, ¿no? Acá no está hablando con el lector. La imaginación superlativa del autor forma parte de un plan premeditado. Bueno, acá no estamos hablando del autor, ¿no? Sino de este mago, de un personaje. La presentación de nueva fase de realidad tiene un origen filosófico. Tampoco, ¿no? Acá es la clave correcta, pues, ¿no? La ambigüedad entre realidad y ficción. Claro, ¿no? Está diciendo que el mago estaba, ¿no? En medio de unas ruinas y lo que ve, ¿no? Está amaneciendo, hay pájaros, hay muros, ¿no? Y claro, esos muros están ardiendo. Entonces de pronto el mago se da cuenta, ¿no? Que está rodeado de fuego, de candela, ¿no? Y claro, ¿no? Él intenta salirse, ¿no? O sea, no quiere quemarse, quiere refugiarse, dicen en las aguas, quiere meterse en el agua, en el río, ¿no? Pero él dice, ¿no? El mago entiende, ¿no? Que, bueno, ¿no? Que va a morir quemado, ¿no? Porque está rodeado de fuego, va a morir quemado. Pero de pronto se da cuenta, ¿no? En su desesperación de querer salir, ¿no? Del incendio, es como un incendio, ¿no? Es como una plaza que se está quemando y él obviamente, ¿no? Desesperado, quiere salvarse, escaparse, ¿no? No quiere ser quemado. Cuando se da cuenta, ¿no? De que realmente los jirones de fuego, o sea, las lenguas de fuego, no le afectan, ¿no? No le queman. Y entonces, al darse cuenta de que el juego, la candela no le afecta, no le quema, en ese momento él se da cuenta, ¿no? De que él también es, ¿no? Una imaginación, ¿no? O sea, es el sueño de un, es el sueño de, ese sueño de otro hombre.
¿no? Es entonces la imaginación de otro. Pues ahí está jugando, ¿no? Realidad con ficción. Bueno, lo interesante entonces, ¿no? En esta sesión de hoy día prácticamente hemos resuelto o explicado todo, ¿no? Todas las preguntas que están acá en el boletín. Y también, ¿no? Ha habido también preguntas, ¿no? Ha habido preguntas entonces sobre el mismo boletín, ¿no? De esta semana. Claro, el tema es un poco complicado, ¿no? Porque las técnicas que usan estos escritores es, ¿no? Una técnica vanguardista y es una escritura compleja, ¿no? Mucho más elaborada, una escritura, diríamos, más moderna, ¿no? Y claro, ¿no? El empleo de técnicas narrativas hace, ¿no? Un poco difícil de leer, ¿no? Estas obras. Justamente eso era el encanto, ¿no? Porque de forma sencilla, fácil era, pues, ¿no? Del siglo pasado, del siglo XIX. En el siglo XX, ¿no? Está ya otra forma, ¿no? De escribirse, otra manera, ¿no? Usando técnicas. Entonces fue muy interesante, ¿no? Cómo fue la nueva narrativa hispanoamericana. Y claro, ¿no? En este boletín se ha recordado a Borges. Ustedes seguramente, ¿no? En sus clases, el profesor les ha explicado, ¿no? Sobre la importancia de Borges, ¿no? La importancia de su libro, ¿no? Ficciones. Bien, entonces yo voy a terminar mi sesión en esta parte. Ya, yo estuve puntual y en unos minutos voy a ingresar a un aula acá en la universidad. Entonces me despido hasta la siguiente sesión.